Corría el año 1998 y era verano. Rick se preparaba para ir al centro comercial con sus amigos. Ya eran las 11:30 de la mañana y se estaba retrasando demasiado. Este era el verano más caluroso de todo el siglo XX, las calles eran como la base de un horno y el cielo estaba completamente despejado, las aves no cantaban ese día, el día se sentía demasiado pesado para cualquier persona. La temperatura sobrepasaba los 36 grados centígrados, y el ambiente estaba como para refrescarse con un delicioso helado o darse una buena regadera. Rick salió de su casa con destino al centro comercial, tomó el autobús que llevaba desde su casa hasta el centro de la ciudad, se sentó en el último asiento, vio a todos lados y nadie más viajaba con él, solo eran el chofer, Rick, y un hombre elegante, vestía un terno negro, llevaba un sombrero corto, y un portafolios gris. Rick disfrutaba del verano más caluroso del siglo XX, el autobús se detuvo en el centro de la ciudad, al bajar Rick sintió como el ambiente de la ciudad estaba aún más caliente que en el autobús. Las personas caminaban a toda prisa para hacer sus labores, los expendios de bebidas heladas estaban repletos y todo el mundo llevaba sombrero, porque el sol abrasador comenzaba a expedir rayos ultravioleta, producto de toda la contaminación de todo el siglo XX que ya llegaba a su fin. Rick entró rápidamente al centro comercial, y se encontró con sus amigos Steve y Julia. Al parecer lo esperaban con una noticia muy interesante. Julia había encontrado en un escrito antiguo que data del año 1888, al parecer se había suscitado un hecho perturbador para toda la ciudad en ese entonces. Cuentan que aquel año, hacía mucho calor igual que este a pesar de que la revolución industrial apenas estaba dando sus primeros pasos, el mundo de aquel entonces no conocía la electricidad. Un día de verano comenzaron a desaparecer niños y jóvenes menores de 20 años. Nunca se encontraron los cuerpos ni enteros, ni destrozados. Pareciera como si se los hubiera tragado la tierra. Los policías investigaron todo el suceso, y dieron con pistas que los condujeron hacia una cabaña frente al mar. El periódico solo menciona que 2 policías entraron a aquella cabaña y uno solamente logró salir. Pero este quedó enfermo mentalmente, lo internaron en un manicomio local. Solo mencionaba al diablo, su mascota, el diablo, su mascota. Él come hombres. Al parecer allí había un secuestrador de niños y jóvenes, la gente del pueblo se levantó contra aquella cabaña. Quemaron la cabaña y luego la cubrieron de arena para que nunca más se vuelva a saber de ella. Estuvo oculta por un siglo entero, hasta que unos buscadores de tesoros desenterraron la entrada, entraron y no volvieron a saber más de ellos. Desde entonces nadie se atreve a ir a aquella cabaña, alejada de esta ciudad y olvidada por todos. Unos chicos del barrio de Steve le habrían hecho un reto, para que entre en aquel lugar y tome 2 fotografías como evidencia. Steve y Julia habían aceptado el reto, ya que el premio eran de $500, una cantidad nada despreciable. Rick sin embargo se negó, al principio, le parecía una idea tonta y ridícula, pensaba que se trataba de una broma o que no eran tan tontos como para arriesgar sus vidas por dinero. Sus amigos lo persuadieron hasta el cansancio. Rick recordó que tenía que pagar por el vidrio roto que hizo la semana pasada al estante de su vecino. Que vidrio costaba $200, con la parte que le tocaría si ganaban la apuesta. Rick terminó aceptando y partieron del centro comercial hacia la playa. Al llegar ahí, sintieron como la temperatura había aumentado aún más, el ambiente ahora sí estaba pesado. Julia se habría retrasado un poco porque tenía que recoger su cámara fotográfica para la evidencia. Rick y Steve llegaron a la playa, todo el mundo quería disfrutar del mar y el agua tibia del océano Atlántico. Julia los vería en la dirección de la cabaña, ambos caminaron por 1 hora, hasta que a menudo iban al sur por el borde del mar, las personas eran cada vez menos frecuentes, y hasta que llegaron a un punto en que no había nadie.
La tarde había caído, y se podría observar cómo el sol caía lentamente en el horizonte hasta formar un atardecer inigualable. Se oía las gaviotas en el horizonte que parecía infinito, todo era calma. Llegaron hasta la ubicación de la cabaña abandonada, y allí los estaba esperando Julia. Al parecer habría rodeado la ciudad y llegó un poco antes. Observaron un pequeño cerro de arena, dentro de él había un agujero que los invitaba a entrar, al parecer la cabaña estaba ahí dentro. Entraron y comenzaron a caminar. El sonido del mar desapareció, también se dejaron de oír el sonido de las gaviotas. Un silencio infernal se apoderaba de aquel lugar. Julia había traído 2 linternas, les entregó una a cada uno y comenzaron a adentrarse en la cabaña. Observaron lo que parecía una puerta. Rick logró abrirla y cuando lo hizo un hedor horrendo salió. Se taparon la nariz para evitarlo, y siguieron adentrándose. La cabaña estaba totalmente destruida, invadida por la arena, escombros de un incendio, candelabros rotos, muebles deteriorados y molidos por las termitas. Julia sacó la cámara fotográfica, Rick y Steve posaron para la foto. Sonó la cámara, Rick se dio cuenta de que debajo suyo, había una puerta secreta. Tomó la manija, y con la ayuda de Steve lograron abrirla. Algo adentro los incitó a entrar ahí. Bajaron por las escaleras de aquella entrada. Pasaron 3 minutos y Julia se topó con algo en el suelo. Rick alumbró, y lo que vieron los dejó en shock. Era un brazo cercenado, seco, pútrido y maloliente. Dieron la vuelta y antes de subir a las escaleras, algo empujó a Steve. Este cayó y consigo a sus compañeros. Mientras caía, la cámara se disparó y tomó una fotografía. Luego de rodar 5 metros, se toparon con una puerta, la abrieron con la fuerza de la caída y entraron en una habitación. Al parecer, alguien vivía allí todavía. Luego de reponerse de la caída, Rick levantó la linterna y alumbró a todos los lados de la habitación. Era una habitación bastante grande. Pero había una esquina en la cual, a pesar de alumbrar allí no se podía iluminar, y solo se veía una niebla negra que estaba en aquella esquina. De inmediato comenzaron a oír unas cadenas arrastrándose, los sonidos venían de la esquina negra, cada vez se oía más fuerte. Luego oyeron unos pasos muy pesados detrás de Rick. Corrieron hacia la puerta para intentar escapar, pero algo tomó del cuello a Rick, lo lanzó con una fuerza brutal hacia el techo, se pudo oír su cuello rompiéndose por el impacto con el techo, y luego sus huesos romperse por el impacto en el suelo. La linterna que sostenía Rick cayó de su mano y alumbró una zona de la habitación. Allí estaba la silueta de un hombre. Steve y Julia intentaron forzar la puerta, porque esta había sido cerrada. Luego de varios intentos lograron abrirla y comenzaron a subir las escaleras. Mientras subían se podía oír que el cadáver de Rick estaba siendo destrozado, se oía como los huesos iban quebrándose y la carne se desgarraba. Luego de escuchó como alguien se engullía con los restos de Rick. Steve y Julia seguían subiendo por las escaleras. Al subir Steve recogió la cámara que se había caído. Luego de 5 minutos que fueron eternos, lograron dar con la puerta por la que habían entrado. Steve salió primero y cuando Julia estaba por salir, algo la sujetó de la pierna. Steve logró tomar de la mano a Julia, para intentar jalarla hacia afuera pero, la fuerza con la que jalaron a Julia desde el fondo de las escaleras fue brutal y Steve la soltó. Julia fue arrastrada hacia adentro, Steve cogió la cámara y salió a toda prisa. Mientras atravesaba los restos de la cabaña podía oír como Julia, aun con vida, gritaba de dolor, mientras algo la devoraba. Steve continuaba corriendo, logró llegar a la entrada de arena por la cual sus amigos y él entraron. Nuevamente se comenzó a oír el sonido del mar, las gaviotas y la fauna costera. Steve había quedado al borde de la locura tras experimentar todo lo acontecido. Iba caminando por la playa de regreso a la ciudad, decidió ver la última fotografía que se tomó con la cámara.
Vio aquellas escaleras, pero en un peldaño estaba parado una criatura horrenda, su cuerpo era de color café, sus ojos no tenía pupilas enrojecidos completamente, sus dientes eran afilados y tenía una boca enorme. Detrás de aquella bestia había una figura de un hombre, tenía un terno negro, un sombrero corto y un maletín. Era el diablo. Este había soltado a su mascota para que se alimentara de hombres. Steve no pudo más, y terminó perdiendo el juicio. Continuó caminando por la playa, riéndose como desquiciado. Una semana más tarde, los periódicos locales publicaron la noticia. Jóvenes encontrados sin vida a la orilla del mar, en las afueras de la ciudad. Llevaba 24 horas de muerto, tenía una sonrisa siniestra en su rostro, y sostenía en la mano una fotografía. Allí había una figura que pensábamos era leyenda. No podemos especular nada, pero creemos que era él. Él come hombres.